En este video vamos a continuar con el capítulo 19, límites y alcances del método hipotético deductivo en ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar el apartado denominado la existencia de invariantes en la historia. Antes de comenzar con el apartado, preguntémonos qué significa invariantes en la historia. Es decir, invariantes en la historia significa empezar a pensar en lo que no varía en las distintas circunstancias históricas, o por ejemplo lo que no varía en distintas situaciones, o sea, poder indagar en lo que hay en común en distintos hechos. Bien, el autor Gregorio Klimovsky va a comenzar retomando el apartado anterior del libre albedrío, planteando de que el supuesto metodológico determinista, mejor dicho, la única manera, decía Klimovsky, que tenemos de pensar de que todo está determinado es, en realidad, utilizando esa idea del determinismo como un supuesto metodológico. Y en realidad, utilizarlo como un supuesto metodológico es un modo estratégico de defender, es un punto de defensa del método hipotético deductivo en favor de la aplicación del método hipotético deductivo en ciencias sociales. Es un punto de defensa a favor de esto, ¿no? Y frente a este punto de defensa surge una segunda objeción. Recuerden, la primera objeción fue la del libre albedrío, que es imposible poder utilizar, de marcar regularidades y leyes en las ciencias sociales cuando estamos pensando en seres humanos que deciden porque son libres. Bueno, esa era la primera objeción. La segunda objeción es que es imposible, le van a decir, comparar, en el ejemplo de las revoluciones, una revolución con otra. Y por lo tanto, si no podemos comparar una revolución con otra, no podemos extraer nada en común. Es decir, no podemos establecer ninguna invariante en la historia. Esta objeción plantea esto, de que no podemos establecer ningún tipo de invariancia en el estudio de la historia. Por lo tanto, no podemos construir ningún mediador teórico, es decir, ninguna ley que permita explicar un suceso. Y tampoco, por lo tanto, vamos a poder demarcar ningún tipo de regularidad. Este es un argumento que plantea, es un argumento en contra del método hipotético deductivo aplicado en ciencias sociales. Pero Klimovsky va a decir que, por otro lado, no se puede negar que si bien existen estos hechos singulares, es decir, hechos únicos e irrepetibles, ¿sí? No se puede negar que existen, a partir de que empezamos a conocer distintos hechos singulares, que podemos empezar a demarcar familias de hechos singulares, es decir, muchos hechos diferentes, pero enmarcados dentro de un interés común. A esto le llaman familias de hechos singulares. Y que estas familias de hechos singulares no solo se pueden demarcar en ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales, como en la sociología. Entonces, por un lado está la objeción de que no se puede encontrar nada en común entre las revoluciones, pero por otro lado podemos pensar de que se pueden establecer familias de revoluciones, o sea, familias de hechos singulares. En este caso, tomamos como ejemplo la revolución. Es decir, ponemos el interés en distintas revoluciones y ahí armamos una familia de hechos singulares. Pero este argumento en contra de la comparación de las revoluciones, en contra de la posibilidad de establecer invariantes, va a decir Klimovsky, queda desmentido este argumento, es decir, este argumento queda demostrada su falsedad por la misma práctica de la sociología. La sociología, a través de las técnicas de la estadística, lo que van a estudiar el año que viene, y la modelística, que es otra técnica de investigación que consiste en armar un modelo para luego contraponerlo con la realidad y a partir de ahí extraer conocimientos, estas técnicas de investigación permiten desmentir el argumento
en contra de la posibilidad de establecer invariantes en la historia, o en la sociología, o en las ciencias sociales. Entonces el autor Klimovsky va a poner un ejemplo de un modelo determinístico. A partir de un arquitecto, el arquitecto Marcos Winograd, este arquitecto va a través del auxilio de tecnologías en computación, va a estudiar el fenómeno de las autopistas en una ciudad, ¿no? Por donde circulan los coches, los autos. A través de la computación va a simular el comportamiento de los distintos automovilistas en una autopista. Él va a llegar a la conclusión de que las autopistas, en lugar de favorecer la circulación de los autos, lo que hace es obturar y generar más congestión en la circulación de los vehículos. A través de esto que venimos diciendo, a través de esta simulación, a través de este modelo determinístico, donde va a plantear de que el automovilista, el primer obstáculo que se produce, la primera congestión que se genera en esta vía de autopista, es cuando el automovilista tiene que realizar la maniobra para salir de la autopista. En esta maniobra ya genera un primer índice de congestión. Luego, una vez que sale, cuando el automovilista se conecta con las vías más angostas dentro de la ciudad, genera otro nivel de congestión, y este nivel de congestión de las vías más angostas de la ciudad genera una congestión en la salida de la autopista, y a su vez esta salida de la autopista genera una congestión en la autopista, en la vía amplia, ¿no? Bien, lo importante de este ejemplo es que Marcos Winograd, el arquitecto argentino, parte del supuesto siguiente, que es de lo que venimos hablando. De que si bien no podemos negar de que cada automovilista es libre en su elección de cómo manejar, no se puede negar que al estudiar los distintos automovilistas se puede empezar a demarcar una conjunción de muchos libres albedríos, es decir, de muchos automovilistas libres en sus elecciones. Entonces, a partir de la conjunción de muchos libres albedríos, en el ejemplo de las autopistas, podemos recortar una conducta estadística promedio de los que manejan, de las personas que manejan, que supuestamente son libres de elegir, pero sin embargo se puede demarcar una conducta estadística promedio. O sea que en general, todos y todas las personas que manejan en esos autos van a tener una conducta similar, común. Es decir, que con este ejemplo de modelo determinístico a partir del arquitecto, Klimovsky nos señala de que acá se obtuvo una ley. No se puede negar que hay una ley en este estudio sociológico. Por lo tanto, vamos a pasar a una segunda problemática. Supongamos que ahora podemos decir que en realidad sí se pueden establecer regularidades invariantes en los fenómenos de la sociedad, de la historia, como quedó demostrado con el ejemplo anterior. La cuestión es otra ahora. Porque ¿qué pasa aquí? Acá la cuestión va a ser entonces ver qué situación global qué situación va a ser posible de ser aplicable el método hipotético deductivo o inferencial. Mejor dicho, inferencial, ¿no? Porque estamos construyendo hipótesis, pero al mismo tiempo estamos utilizando la estadística. Por lo tanto, método hipotético inferencial. Vamos un poquito más atrás. Piensen en el arquitecto. Marcos Winograd partió de un supuesto, ¿no? De que la conjunción de muchos libres albedríos produce una conducta estadística promedio. Esto es una hipótesis, un método hipotético. Y luego, a través de la simulación de la autopista, logró establecer una conducta estadística promedio. Esto es estadística. Por lo tanto, Marcos Winograd estuvo utilizando el método hipotético inferencial. Bueno, volvamos, disculpen por esto, pero necesité volver para explicar por qué hablamos de método hipotético inferencial y no solamente de método hipotético deductivo. Volvamos entonces a esta cuestión. Supongamos entonces ahora de que ya el problema no es
si se puede o no establecer invariantes en la historia o en la sociedad. Queda demostrado de que sí. Ahora la cuestión es saber qué situación es posible aplicar el método hipotético inferencial. Qué situaciones globales son posibles y cuáles situaciones globales no lo permiten. Y aquí surge otra vez la hermenéutica interpretativista. Estos filósofos de la interpretación, que van a estos filósofos, estas posturas filosóficas, mejor dicho, interpretativistas, plantean de que las leyes y las correlaciones estadísticas no nos llevan demasiado lejos, o sea que no serían útiles para la construcción de conocimiento científico. ¿Y qué proponen estos interpretativistas? Lo que ellos llaman comprensión. ¿Qué quiere decir? Poner la atención, el método consiste en poner la atención en cada hecho singular. Por ejemplo, en cada revolución. Y a partir de poner la atención en cada hecho singular, extraer la infinita riqueza que cada situación singular nos permite conocer. Y no como plantearían, por ejemplo, el método hipotético inferencial, que es a partir de muchos, o sea, de una familia de hechos singulares, con recursos de la estadística, construir conocimiento científico. Evidentemente, los interpretativistas no están de acuerdo con el uso de la estadística y del método hipotético, deductivo. Entonces van a decir que lo que importa es poner la atención en estas singularidades, o sea, en cada hecho singular, cada hecho que lo hace único e irrepetible, y a partir de ahí reconocer su diversidad, o sea, qué lo diferencia de otros hechos singulares. Supuestamente, según este método interpretativista, una vez que logramos captar la diversidad de cada hecho singular, lo que lo hace diferente y único, logramos la comprensión. Eso sería la comprensión interpretativista de la hermenéutica, ¿no? ¿Qué sería la comprensión? Entonces, esta capacidad total de aprender esta situación singular, es decir, de lograr conocer esta estructura singular que la hace única, como dijimos recién, y compleja, porque se pueden extraer infinitos conocimientos de una sola situación. Uno de los representantes más conocidos de la hermenéutica interpretativista es Wilhelm Dilthey, el alemán, filósofo alemán, que trataba de pensar las ciencias humanas, ¿no? Y él planteaba de que para construir conocimiento debíamos ponernos en el lugar del otro, en la situación singular de cada actor. Van a dar el ejemplo del gobernante, por ejemplo. ¿Por qué renuncia un gobernante? La única manera de comprender esta actitud, este comportamiento, es ubicándose en la situación del gobernante y a partir de ahí extraer todos los conocimientos que esa situación nos viene a ofrecer de diferente. Pero bien, va a decir Klimovsky que frente a esta postura interpretativista hay otros autores que se contraponen, como por ejemplo Thomas Nagel, el yugoslavo estadounidense. Thomas Nagel le va a preguntar a estos interpretativistas, le van a preguntar, pero ustedes plantean esto de la comprensión, pero ¿cómo sabemos que al ponernos en el lugar del otro, de que yo al ponerme en el lugar del otro, voy a tener una acción análoga a la de ese otro? ¿Cómo voy a saber yo que poniéndome en el lugar del gobernante, yo voy a actuar como el gobernante? Entonces, va a decir Thomas Nagel que en lugar de plantear esta idea interpretativista de comprensión, de ponerse en el lugar del otro, en realidad lo que hay que lograr, la eficacia de un conocimiento, radica en la capacidad de ese conocimiento de formular hipótesis y de suponer leyes, es decir, de poder establecer invariantes, ¿no? en el estudio de una situación en particular, como por ejemplo en ciencias sociales, en sociología, en psicología también, por supuesto. Ustedes pueden pensar, bueno, uno se puede preguntar, bueno, ¿dónde está la estadística en psicología? En las técnicas proyectivas, en los psicodiagnósticos. Ahí se puede ver muy bien el uso de la estadística en psicología. Pero sigamos. Entonces, la única manera de encontrar eficacia en un conocimiento, va a decir Nagel, no es ponerse en el lugar del otro, sino estableciendo invariantes. Que esto es muy propio de la ciencia. La ciencia busca estudiar lo que no varía, las invariantes, y a partir de ahí construir
sus conocimientos. Entonces, Klimovsky va a finalizar el apartado haciéndonos reflexionar en este punto. Atención. Si bien la hermenéutica plantea de que es imposible, no le interesa a la hermenéutica interpretativista descubrir invariantes o regularidades o lo que hay en común, sino lo que le interesa es estudiar cada hecho en su singularidad, en lo que lo hace único e irrepetible. Bien, pero atención, en toda comprensión, dice Klimovsky, en toda interpretación, ¿no hay un supuesto en realidad? ¿No hay una hipótesis? Y va a decir, cuando el filósofo interpretativista, hermenéutico, el filósofo interpretativista, se coloca en el lugar del otro, colocarse en el lugar del otro, ¿no es aceptar un supuesto? Es decir, este supuesto sería que hay algo común entre el otro y nosotros. Entonces, evidentemente, también los interpretativistas utilizan supuestos, hipótesis, para la construcción de conocimientos. Y esto común sería un supuesto metodológico para poder estudiar esto común entre el otro y nosotros, sería un supuesto, una hipótesis, un supuesto metodológico, ¿no?, para la construcción de conocimientos. Es decir, y esto común sería la invariante. Por lo tanto, los interpretativistas también utilizan invariantes, también utilizan hipótesis para la construcción de conocimientos. Entonces, nos vemos el próximo video.